En las cámaras de piedra del Louvre, entre el olor a ropa sucia y aire viciado, el rey de Francia yacía en un lecho, envuelto en paños ásperos que ya olían a quemado. Sus manos, que en otro tiempo habían sostenido la corona, estaban vendadas hasta los hombros y, según el médico de la corte, Jacques Renard, bajo las vendas, la piel se ennegrecía y se desprendía, dejando al descubierto la carne húmeda y rojiza. El fuego, que él mismo había dejado tocar su cuerpo, le había dejado profundas quemaduras en el pecho y el vientre. Los sirvientes que tenían acceso a la cama murmuraban que el rey lo había hecho durante la noche, después de ordenar que sacaran a todos del salón, incluso a su confesor. Decían que había vertido en una copa de plata el aceite extraído de los candelabros de la capilla, había encendido la mecha y había arrojado las llamas sobre sí mismo, diciendo que así quemaría al diablo de su corazón. Desde entonces ya no podía levantarse. En el informe del capitán de la guardia, fechado el 4º día del mes de septiembre, se registra: el soberano se encuentra en un estado de ánimo extraño, tiene los ojos llorosos y nublados, habla con dificultad, a veces llama a la difunta reina, a veces grita que ve un perro negro en la esquina. El olor en los aposentos es insoportable, y ni siquiera los inciensos pueden disiparlo. Las quemaduras comenzaron a pudrirse. Los médicos, siguiendo las costumbres de la época, intentaban aliviar los sufrimientos del rey con sangrías y fricciones de la piel dañada con ungüentos de resina y raíz triturada, de hierba amarga. Pero la humedad y el calor de las paredes de piedra solo aumentaban la putrefacción. Bajo los vendajes se acumulaba el pus y en las vendas quedaban trozos de carne. Cada día de vendaje se convertía en una tortura. El acceso a las puertas reales estaba estrictamente restringido. La lista de personas con derecho a entrar estaba en poder del jefe de la guardia palaciega. Entre los allegados se libraba una silenciosa disputa. Unos afirmaban que el soberano, en su delirio, podía haber cambiado su testamento, privando a alguien de tierras o títulos. Otros que tenía la intención de ceder el poder no al heredero legítimo, sino a su hijo menor, al que quería más. Por las noches, solo permanecía junto a la cama un único camarero de confianza, el anciano Pierre Lantier, que había servido al padre del rey. En sus últimas declaraciones, conservadas en los archivos de Saint-Cloud, afirmaba: el soberano decía que un espíritu negro se había apoderado de él y que le quemaba las entrañas más que el fuego. Pedía que por la mañana le echaran agua fría y luego le volvieran a colocar sobre metal al rojo vivo. Al oír esto, los médicos decidieron que los delirios no solo eran causados por el calor, sino también por la putrefacción de los tejidos. Mientras tanto, en las salas a las que el rey enfermo no podía salir, se desarrollaba un juego político. Los viejos consejeros, fieles a la antigua línea de la alianza con los príncipes del sur, se reunían en secreto, sin que lo supieran los favoritos del rey, y presentaban documentos ya preparados para el caso de que muriera pronto. Los sacerdotes discutían. Unos creían que la enfermedad era un castigo por los pecados secretos del soberano, otros que era una tentación enviada desde arriba para poner a prueba su fe. Cada noche se celebraban en la capilla especiales oraciones por su salud, pero se murmuraba que también se celebraban misas por su descanso eterno, por si el Señor lo llamaba antes del amanecer. Su estado físico empeoraba. Primero, comenzaron a fallarle las piernas. Hinchadas y con manchas rojizas, ya no podían sostener el cuerpo. Luego, el rey perdió el control de sus esfínteres y había que cambiarle las sábanas varias veces al día. La respiración se volvió sibilitante e intermitente.
El corazón latía de forma irregular y la piel alrededor de los labios se volvió azul. Cuando se abrían las quemaduras, se desprendía un olor que ahogaba incluso a los guardias más curtidos. Uno de los médicos, joven e inexperto, sugirió cauterizar las zonas en descomposición con hierro al rojo vivo. Pero los más veteranos lo rechazaron por temor a que el dolor matara al soberano antes de tiempo. Según Pierre Lantier, por las noches, el rey se levantaba a menudo, apoyándose en los codos y gritaba al vacío, suplicando a sus enemigos invisibles que se marcharan. A veces, ordenaba preparar hogueras en el patio, supuestamente para expulsar a los demonios del palacio. En esos mismos días, varias damas de la corte y sirvientes desaparecieron repentinamente del Louvre. Más tarde, se supo que los habían sacado en secreto por temor a que fueran acusados de brujería. El miedo al juicio divino se volvió obsesivo. El rey exigía que se recitaran oraciones sin cesar y llevaba un crucifijo sobre el pecho, que le dejaba una huella sangrienta en la piel quemada. A finales de la primera semana de septiembre, comenzaron a aparecer en los informes de la Guardia noticias sobre los intentos del heredero de entrar en los aposentos de su padre sin permiso. La Guardia no lo dejó pasar, pero los rumores sobre su pronto fallecimiento ya no eran un secreto. Según el testimonio del monje Guillaume de Saint-Denis, que confesó 2 veces al soberano en esos días, el rey pidió perdón por haber encendido él mismo el fuego del infierno para quemar el mal, pero haber dejado entrar la putrefacción en su cuerpo. El otoño llegó temprano al patio del Louvre. Las frías nieblas matinales se extendían desde el Sena, pero en los aposentos del rey se respiraba un aire sofocante, como en un baño turco. Las paredes de piedra, calentadas por el sol del verano, retenían el pesado olor del cuerpo humano, el pus y el aceite quemado. Los médicos ya no discutían entre sí. Todos sabían que las quemaduras que había sufrido el soberano eran mortales. En sus tratados, escritos años más tarde, mencionaban que la infección de la sangre era inevitable. La infección putrefacta había penetrado en lo más profundo de los tejidos y ascendía hacia arriba, afectando al corazón y a los pulmones. Las sangrías, realizadas 2 veces al día, debilitaron al rey hasta el extremo. Según la antigua práctica, se extraía sangre de una vena de la parte interna del codo y luego se aplicaba una compresa de ajo machacado y vinagre para limpiar los jugos del cuerpo. Pero después de cada sesión, el rey caía en un desmayo pálido y sus labios se cubrían de una capa grisácea. La piel alrededor de las quemaduras se ennegreció. En algunos lugares se agrietó hasta el hueso y de las grietas brotaba un líquido oscuro. Uno de los médicos, el monje sanador Arno, confesó al chambelán que nunca había visto una descomposición tan rápida en vida. En aquellos días, la corte se llenó de una extraña mezcla de reverencia y expectación voraz. El cardenal, que en otro tiempo había sido un consejero cercano, ahora se encerraba cada vez más en sus aposentos, pero sus hombres aparecían en las salas de recepción y ofrecían en voz baja a los nobles la posibilidad de jurar lealtad al futuro gobernante. Los mariscales más antiguos discutían sobre el reparto de las tierras. El heredero, al que ayer no se le permitía acercarse al lecho de su padre, ahora intentaba cada día conseguir una audiencia, alegando que debía comprobar personalmente el estado del soberano. Su madre, la reina viuda, cuchicheaba con las monjas de confianza, planeando cómo asegurar el poder absoluto de su hijo en caso de muerte repentina. El rey, aunque estaba delirando, a veces mostraba una lucidez aterradora. Podía levantarse de repente y ordenar la ejecución de alguien de la corte, acusándolo de conspiración.
Varias veces se intentó cumplir estas órdenes, pero los guardias se demoraban, alegando que la orden provenía de un enfermo y no estaba sellada. Sin embargo, 2 sirvientes desaparecieron y más tarde sus cuerpos fueron encontrados en un canal detrás del palacio, sin signos de golpes, pero con sacos en la cabeza. En las cartas de los embajadores extranjeros enviadas en esos días, se describe cómo no se podía entrar en las habitaciones del rey sin una máscara impregnada de hierbas. El embajador de Nápoles escribió: «El hedor es tan fuerte que incluso los candelabros de hierro que hay junto a la cama están cubiertos de una capa de vapor». Los monjes de Saint-Denis, a quienes se les permitió leer los salmos, regresaban pálidos y con la mirada baja. Se decía que al soberano le habían salido úlceras con gusanos en el pecho y que había que cambiarle las vendas no solo durante el día, sino también durante la noche, ya que, de lo contrario, el pus empapaba las mantas. El pánico religioso crecía. Las damas de la corte pasaban en secreto a los aposentos crucifijos, reliquias de santos y jirones de túnicas, con la esperanza de que al menos el contacto con los objetos sagrados detuviera la descomposición de la carne. Los médicos, sin otros medios, comenzaron a frotar las quemaduras con polvo de plata molida y hollín, creyendo que eso detendría la podredumbre ardiente. Pero las quemaduras comenzaron a extenderse hacia el cuello. Aparecieron convulsiones, la lengua se hinchó y el habla se volvió ininteligible. El rey comenzó a ahogarse incluso con agua, por lo que empezaron a darle de beber una mezcla de miel y vino suave a través de un tubo de trapo. En ese momento, en los pasillos del Louvre, sucedían cosas extrañas. Varias veces se vio al heredero salir de las habitaciones de su padre acompañado de su médico personal, y las puertas se abrían sin que los guardias se dieran cuenta. Se rumoreaba que por la noche le echaban opio al rey para que durmiera y no interfiriera en las negociaciones. En el informe de uno de los capitanes de la guardia, conservado en los archivos de la ciudad, se lee: «Hoy el soberano yacía inmóvil, con los ojos cerrados y la respiración lenta, como un muerto. Pero al atardecer se sentó de repente y gritó en voz alta que había visto al diablo salir de la chimenea y que le exigía su alma». Poco a poco, el rey dejó de reconocer incluso a sus viejos sirvientes. A menudo los agarraba de las manos y les miraba los dedos, como buscando huellas de garras. Las oraciones ya no le consolaban. A veces echaba a los sacerdotes y otras les rogaba que se quedaran. Una noche ordenó encender una gran hoguera en la chimenea e intentó levantarse, diciendo que debía quemarse el cuerpo una vez más para expulsar definitivamente el mal. Los sirvientes apenas pudieron mantenerlo en la cama. Mientras tanto, fuera del Louvre, los rumores sobre su estado llegaron al pueblo. En las tabernas se decía que el soberano había sido castigado por sus pecados, que se había quemado a sí mismo por brujería. Los campesinos acudían a las puertas del palacio pidiendo que lo sacaran para que todos lo vieran, para asegurarse de que todavía era un hombre y no un demonio. Pero las puertas permanecieron cerradas. A mediados de octubre, el Louvre ya no era un palacio, sino una fortaleza sitiada. El olor que emanaba de las habitaciones del rey se extendió por los pasillos y salones, impregnando los tapices, las pieles y el cabello de los sirvientes. Incluso los médicos más leales comenzaron a pedir permiso para abandonar su servicio, alegando enfermedad y debilidad en el pecho. Las quemaduras que había sufrido el rey se habían convertido en focos de descomposición de color negro y verde, de los que brotaba constantemente un líquido espeso y maloliente. En la piel del pecho
y el abdomen aparecieron agujeros en los que se movían las larvas de las moscas que habían entrado por las ventanas mal cerradas. Los médicos, conscientes de la gravedad de la situación, intentaron frenar el proceso frotando las heridas con vino caliente y mirra molida, pero la putrefacción no se detuvo. Los tratados de la época decían que el cuerpo del soberano se descompone aunque aún no ha dejado de respirar. El rey casi había dejado de abrir los ojos. A veces, y sin embargo, recuperaba la conciencia y murmuraba algo sobre el diablo sentado a los pies de la cama. El sacerdote que le confesaba en esos momentos escribió en su diario: «El soberano me pidió que le arrancara el corazón después de su muerte, para que Satanás no se lo llevara». El heredero, al enterarse de estas palabras, ordenó que nadie cumpliera tales órdenes, para que el cuerpo fuera enterrado según la costumbre. En ese momento, la guardia del palacio recibió una nueva orden: no dejar entrar a nadie, excepto a 3 personas de confianza, en los aposentos reales. Incluso el cardenal y la reina viuda necesitaban ahora un permiso por escrito del heredero. Esto provocó una furia oculta entre la vieja nobleza. Muchos comprendieron que el poder ya había pasado a otras manos y que ahora la lucha no era por gobernar el país con un rey enfermo, sino por quién ocuparía el lugar junto al nuevo monarca. Por las tardes, empezaron a llegar al Louvre delegaciones de los señores provinciales, cada uno con la esperanza de ofrecer su lealtad al futuro gobernante. Pero entre la multitud de allegados y desconocidos surgieron otros rumores: que el soberano había muerto hacía varios días y que el heredero ocultaba su muerte para concluir las negociaciones. Estas conversaciones se veían avivadas por las largas e inquietantes pausas en los informes de la guardia y la ausencia de plegarias públicas por la salud del rey. En realidad, el rey aún respiraba, pero su respiración era superficial y escasa. Apenas se le notaba el pulso, tenía la cara hinchada, los párpados pegados por la secreción purulenta, y la boca parecía una hendidura oscura sin dientes, que le habían extraído para facilitar la alimentación. Le daban leche tibia a través de un tubo de trapo, pero cada vez se atragantaba más. En la noche del 20 de octubre, los guardias oyeron un fuerte grito, procedente de los aposentos. Cuando entraron, el rey yacía con la cabeza levantada y miraba al vacío con los ojos muy abiertos. Repitió varias veces con voz ronca: «Fuego», otra vez, y luego se ahogó y se quedó sin fuerzas. El médico que estaba de guardia junto a su lecho certificó la muerte un cuarto de hora después, pero el heredero ordenó guardar silencio hasta el amanecer. Inmediatamente comenzaron a preparar el cuerpo para la embalsamación, pero el proceso resultó catastrófico. Cuando le quitaron las vendas, el hedor era tal que 2 sirvientes perdieron el conocimiento. La carne se descomponía al menor contacto y las vísceras ya estaban en estado de putrefacción. Según los recuerdos del maestro embalsamador, los tejidos parecían devorados por dentro por el fuego. Para retrasar la descomposición, hubo que utilizar una gran cantidad de resina, miel y cera. Pero ni siquiera eso sirvió. La putrefacción seguía saliendo al exterior. Al amanecer, se anunció la muerte del soberano en la sala del consejo. Inmediatamente comenzaron las discusiones sobre la fecha de la coronación del heredero. Los viejos consejeros intentaron posponer la ceremonia para terminar los ritos funerarios, pero el joven gobernante insistió en ascender al trono lo antes posible. En las calles de París, la noticia fue recibida con frialdad. Unos decían que Dios había castigado al tirano, otros que con su muerte llegaría el caos. Fuera de la capital comenzaron los disturbios. En varias provincias,
Los gobernantes locales se negaron a reconocer al nuevo rey, alegando que el testamento había sido alterado en un delirio. La Iglesia, temiendo perder su influencia, se apresuró a declarar al difunto soberano un mártir que luchó contra el diablo hasta el final. Pero en conversaciones privadas, los sacerdotes admitían que su muerte era una señal de que ni siquiera un monarca podía escapar al castigo por su orgullo y crueldad. El funeral se fijó para el tercer día después de la muerte, pero incluso esa breve espera resultó fatal. A pesar del abundante tratamiento con resina y cera, el cuerpo seguía descomponiéndose. El olor era tal que hubo que encender decenas de incensarios con incienso y enebro en la capilla y cubrir las ventanas con pesadas telas para que el olor no se extendiera por las calles. Los testigos dijeron que el ataúd tuvo que mantenerse bien cerrado y sujeto con grapas de hierro. Rápidamente corrieron rumores por la ciudad de que el rey había sido devorado por espíritus malignos mientras aún vivía y que en el funeral mostrarían un ataúd vacío. El heredero, ahora ya proclamado rey, aprovechó la ceremonia para consolidar su poder. Pronunció un discurso en el que calificó a su difunto padre de mártir caído en la lucha contra el diablo y llamó al pueblo a la unidad. Sin embargo, entre bastidores, todo era diferente. Los primeros decretos del nuevo gobernante anularon una serie de privilegios fiscales concedidos a los antiguos aliados y redistribuyeron las tierras clave en favor de su joven entorno. Los antiguos consejeros, que hasta hacía poco tenían el poder en sus manos, fueron apartados o enviados a las provincias con el pretexto de servir a la corona en el territorio. La viuda del difunto soberano quedó bajo vigilancia secreta. Sus aposentos en el Louvre estaban custodiados por los guardias del nuevo rey, y todas las cartas y mensajes eran revisados. Corrían rumores de que intentaba conservar una copia del testamento que favorecía a su hijo mayor, pero el documento desapareció sin dejar rastro. Varios de sus allegados fueron arrestados y, más tarde, en las actas de los interrogatorios se conservaron las siguientes líneas. Tenían la intención de hacer públicas las palabras que el difunto soberano les había dicho en su delirio. La Iglesia jugó un doble juego. Públicamente, los arzobispos anunciaron que la muerte del rey era una prueba de su santidad, ya que hasta el final expurgó el mal de su interior. Pero en reuniones secretas, el Sínodo Sagrado acordó apoyar al nuevo gobernante a cambio de la ampliación de las tierras de la Iglesia y la inviolabilidad de los bienes de los monasterios. De este modo, el clero consolidó su influencia aprovechando el momento de inestabilidad. El pueblo de la capital recibió los cambios con recelo. En las primeras semanas tras el funeral, había más patrullas armadas que comerciantes en las calles. En los suburbios comenzaron los disturbios por el aumento del precio del pan, pero fueron rápidamente sofocados. Sin embargo, en las provincias, la resistencia se prolongó. En algunas zonas, los campesinos se negaban a pagar los impuestos, alegando que el nuevo rey no había sido bendecido en vida por el difunto. Varios castillos se declararon independientes hasta el reconocimiento legal del poder. Las crónicas de aquellos años conservan registros del caos diplomático. Los embajadores de los países vecinos suspendieron las negociaciones sobre matrimonios y alianzas, a la espera de que se estabilizara la situación. Especialmente alarmante fue la negativa de algunos duques influyentes a jurar lealtad al nuevo rey, justificándolo con el hecho de que la muerte del anterior soberano se había producido en circunstancias extrañas, insinuando la posibilidad de envenenamiento o de que se hubiera acelerado su muerte de forma violenta. 6 meses después del funeral en París,
aún circulaban historias sobre cómo, en los últimos días de su vida, el rey gritaba que ardía por dentro. Estas historias, transmitidas de sirviente a sirviente, de comerciante a campesino, se convirtieron en leyendas sobre la maldición que se abatió sobre la familia real. Para algunos, se convirtió en un mártir, para otros, en un loco que se ejecutó a sí mismo. Pero el hecho seguía siendo el mismo. Su muerte marcó el comienzo de un nuevo orden en el que el poder se concentró en manos de un pequeño grupo de jóvenes favoritos, la Iglesia reforzó su influencia y las provincias perdieron parte de su independencia. El Louvre, que hasta hacía poco estaba impregnado del olor a humo y podredumbre, fue limpiado, reconstruido y convertido en símbolo del nuevo gobierno. Sin embargo, en las habitaciones secretas, donde rara vez pisaba un extraño, todavía se encontraban viejas telas carbonizadas y manchadas de sangre, un mudo recordatorio de que el rey de Francia había quemado su propia carne en un intento de expulsar al diablo de su corazón.